Todos bienvenidos de nuevo al Club de Lectura. Esta es la segunda sesión. Vamos a comenzar dando algunas recomendaciones. Puedes escuchar la transmisión mientras haces otras cosas, como el quehacer, lavar los trastes. Puedes ponerte unos audífonos, usar un altavoz o darle al botoncito aquí de la esquina de la derecha para que se ponga chiquito y puedas seguir viendo Facebook. Y mientras sigues escuchando la lectura. Recuerda a la mano tener agua, porque tener agua es importante para mantenernos hidratados. Ajá. Y por favor comparte la transmisión para que todo el mundo se enriquezca con la lectura. Recuerda darle like y compartir. También comentar algunas de las ideas principales que vayas viendo en el libro. Las puedes comentar ahí en el chat. Y para quienes nos vean en la repetición, también puedes dejar comentarios usando el hashtag repetición. Ahora, para prepararnos para recibir el aprendizaje de la lectura, vamos a hacer el mismo proceso de la semana pasada. Este lo compartió Sid Jacobson en Leadership Academy de Tony Robbins. Y es un proceso muy sencillo, no tienes que hacer nada, solo escucha y permite que tu mente se disponga al aprendizaje. Yo le digo proceso, algunas personas pueden considerarlo como una meditación. Entonces, si te es posible, siéntate, ponte en un lugar cómodo. Si te es posible, cierra tus ojos y comenzamos por tomar una respiración profunda y saca el aire. Y mientras, pon todo lo que tengas en tus manos, déjalo a un lado, ya sea que tengas pluma o papel para tomar notas o café. Déjalo allí unos minutos y siéntate cómodamente con los pies en el suelo y cierra tus ojos si te es posible. En caso de que no, solo sigue escuchando. Vamos a tomar otro respiro. Inhala. Y cuando estés listo, libera el aire. Lo que quiero que hagas es que vayas a tu interior y pienses en algo en lo que realmente eres muy bueno. Yo sé que todos somos muy buenos en muchas cosas, pero solo elige una en la que seas muy bueno. Y de esta experiencia quiero que sea una en la que hayas aprendido algo que hayas disfrutado, incluso algo que te haya resultado divertido aprender, porque quiero que regreses a ese tiempo y a ese lugar cuando aprendiste algo en lo cual eres realmente muy bueno, y quiero que vivas esa experiencia completamente ahora, como si estuvieras ahí de nuevo, viéndola a través de tus ojos. Mira lo que mirabas en aquel entonces y recuerda escuchar aquellos sonidos que estaban ahí en ese entonces. Y por lo regular, cuando alguien está aprendiendo algo, otra persona te está guiando o explicando. No todo el tiempo, pero algunas veces. Pero si fuera el caso, quiero que te enfoques en esa persona. Quiero que recuerdes qué es lo que estaban haciendo y si te estaban hablando. Incluso fíjate si puedes recrear su voz o lo que te estaban diciendo en ese momento. En ese momento en el cual estabas aprendiendo algo que realmente disfrutabas. Incluso tal vez hasta puedas ver sus expresiones faciales, escuchar su tono de voz. Fíjate qué es lo que estaban haciendo. Porque quiero que vayas a este momento y esta experiencia de aprendizaje cuando tu mente se abre a un nuevo aprendizaje. Ve a ese momento y recuerda cómo se siente por dentro. Ahora que tienes ese sentimiento, quiero que vayas adentro y te fijes cómo se siente. Ahora imagina
que puedes volverlo a grabar como es obvio que lo tienes grabado, ¿no? Porque lo recuerdas, pero mételo en una pequeña grabadorcita, imagínatela en cualquier formato que tú quieras. Y ahí vas a guardar cualquier cosa que hayas escuchado, oído o sentido en ese momento en el cual tu mente se abrió para el aprendizaje. Y ya que la tienes en ese formato que tú quieras, quiero que vayas a un rincón de tu mente y la pongas ahí, para que cuando necesites aprender algo nuevo, vayas a ese lugar y solo lo tomes de ahí y lo tengas guardado por el resto de tu vida. Ya por último, quiero que te traigas ese cómo se siente la emoción de aprender y que la traigas de regreso al día de hoy contigo en esta segunda sesión del club de lectura. Si cerraste los ojos, lentamente date oportunidad de abrirlos y regresar a estar completamente alerta aquí, pero trayendo esa sensación contigo de cuando aprendiste algo en lo cual eres realmente muy bueno. ¿Y qué tal? Si ha sido una buena experiencia, coméntalo ahí en los comentarios. La razón por la que hacemos esto es para entrar en un estado de conciencia específico que es como de aprendizaje. El aprender es un estado del cuerpo del ser y se puede utilizar para cualquier momento, pues volver a utilizarlo y volver a aprender. Entonces, la semana pasada nos quedamos con la historia de el señor Coronel Sanders de KFC. Vamos a continuar con el libro Poder sin Límites de Tony Robbins. ¿Es así acá? Ajá. Y bueno, ¿qué decía del Coronel Sanders? Decía que él había tratado de vender su receta y más de 1000 personas le dijeron que no y solo le costó esperar un sí para que su receta fuera todo un éxito y de ahí lanzar su negocio. Y el libro continúa así, dice: todas las páginas de este libro van encaminadas de un modo u otro a suministrar al cerebro del lector las señales más eficaces en cuanto a capacitarle para una acción coronada por el éxito. Casi todas las semanas dirige un cursillo de 4 sesiones titulado La Revolución Mental. Ahora ya tiene otro nombre, o sea, cuando comenzó en aquel entonces se llamaba La Revolución Mental. Esto hablando de Tony Robbins. Dice: en ese curso enseñábamos a los asistentes muchas cosas, desde cómo regir con más eficacia su propio cerebro, hasta la manera de comer y respirar, y hacer ejercicio con vistas a maximizar la energía personal. El primer día del cursillo por la tarde se organiza un acto llamado del temor al poder, ya que la finalidad del cursillo reside en que las personas aprendan a actuar en vez de permanecer inmovilizadas por su miedo. Al término de dicho acto se ofrece a los participantes la oportunidad de caminar sobre un lecho de carbones encendidos de 1, 3 o 4 metros de longitud. En los grupos más avanzados incluso hacían que recorrieran hasta 12 metros de brasas. Este paseo por la foguera ha fascinado a los medios de comunicación hasta el punto que sospecho que pasa desapercibido el verdadero mensaje del acto, el cual no consiste precisamente en el mero andar sobre las brasas. Supongo que cualquiera puede darse cuenta de que un alegre paseo sobre carbones ardiendo no supone ningún beneficio económico ni social. En realidad, de lo que se trata es de suministrar una experiencia directa de lo que es el poder individual y una metáfora acerca de sus posibilidades, una oportunidad para que las personas vean que pueden alcanzar resultados antes inimaginables para ellas mismas. En cierto sentido, hace miles de años que la gente caminaba sobre brasas de una manera u otra. En algunos lugares del mundo esto se practica como una demostración de fe.
pero cuando yo organizo un paseo sobre una hoguera, ello no forma parte de experiencia religiosa alguna, al menos en el sentido convencional, aunque desde luego sea una experiencia de fe. Le enseña a la gente al nivel más visceral que puede hacer lo que jamás hubiera creído posible y que los temores y limitaciones más graves son los que uno se impone a sí mismo. En cuanto a que uno esté en condiciones de andar sobre brasas o no, la única diferencia estriba en la capacidad que tenga para comunicarse con uno mismo, de tal manera que te motive a la acción, a pesar del miedo que uno tiene programado internamente y las consecuencias que pudieran ocurrir. La moraleja es que las personas pueden hacer prácticamente cualquier cosa si logran encontrar dentro de sí los recursos para creer que pueden y para poner efectivamente manos a la obra. Bueno, y a pesar de que esto pareciera una coincidencia, pero yo he ido a un seminario donde también camina sobre brasas y es toda una experiencia. Ya si después quieren que les cuente cómo fue y les enseñe algunas fotos, ahí coméntenlo, ¿no? Platícanos de cuando caminaste sobre las brasas. Continuamos con el libro. Todo esto conduce a un hecho sencillo e indiscutible. El éxito no se produce por casualidad. La diferencia entre las personas que ofrecen resultados positivos y las que no es un golpe de suerte afortunado. Existen algunos patrones de acción coherentes y lógicos, unos caminos determinados hacia excelencia y están al alcance de todos nosotros. Todos podemos hacer aflorar el poder mágico que albergamos. Sencillamente hay que aprender a poner en marcha y utilizar nuestra mente y nuestro cuerpo de la forma más poderosa y provechosa. ¿Se ha preguntado usted alguna vez en qué pueden coincidir un Spielberg y un Springsteen? Acuérdense que estos son los directores de cine de los que estaba hablando en la sesión pasada. ¿Qué tenían John F. Kennedy y Martin Luther King para concitar la lealtad de tantas personas y conmoverlas de una manera tan honda? ¿Qué es lo que distingue las masas a Ted Turner y Tina Turner? ¿En qué se parece Pete Rose a Ronald Reagan? Todos ellos han demostrado de ser capaces de actuar coherentemente y con eficacia en orden a la realización de sus sueños y porque perseveran día tras día poniendo todo su ser en lo que hacen. Muchos son los factores que contribuyen a la explicación naturalmente, pero creo que cabe condensarlos en 7 rasgos fundamentales que les sirven de impulso para hacer lo necesario para triunfar. Dice, estos son los 7 mecanismos activadores básicos que pueden garantizarle el éxito también a usted. El rasgo número 1, la pasión. Todas esas personas que han descubierto una razón que los consume, les da energía, casi las obsesiona y las impulsa a obrar, a progresar, a destacar. Esta es la locomotora que tira del tren de su éxito poniendo en juego sus hondas capacidades. Es la pasión lo que hace que Peter Rose siga lanzándose todavía en la plancha cuando llega a la segunda base. Entonces es un beisbolista. Yo no lo conocía. Como si fuese un recién seleccionado en su primer partido de la primera división de béisbol. La pasión que pone un Lila Broca en lo que hace es lo que lo distingue de tantos otros. Es la pasión lo que impulsa a los investigadores en informática que invierten 100 años en crear una innovación capaz de llevar hombres y mujeres al espacio y hacerles regresar sanos y salvos. Por pasión, uno madruga y trabaja hasta las altas horas de la noche. Pasión es lo que quiere hallar la gente en sus relaciones. La pasión da vigor a la existencia y le confiere savia y sentido. No se alcanza la grandeza sin una pasión por ser y hacer algo grande. No importa si las aspiraciones son las de un atleta o las de un científico, las de un padre de familia o las de un hombre de negocios. En el capítulo 11, ya llegaremos para allá, descubriremos cómo desatar esa fuerza interior mediante el poder de los objetivos. El rasgo número 2 es la fe. Todas las doctrinas religiosas de este planeta nos hablan del poder de la fe y de las creencias de la humanidad. Son las creencias lo que distingue principalmente a quienes destacan en algo grande de quienes fracasan, ya que nuestra fe en lo que somos y podemos llegar determina con bastante exactitud lo que seremos. Si creemos en la magia, tendremos una vida mágica. Si creemos que en la vida predominan las limitaciones,
Nos habremos puesto límites muy reales. Lo posible es aquello que nosotros creamos verdadero, posible o real. En este libro se le facilitará a usted mismo un método especial y científico para modificar con rapidez su sistema de creencias, de manera que le ayude a lograr sus objetivos más deseados. Muchas personas tienen la pasión, pero al haberse reducido a unos límites estrechos en virtud de lo que creen ser ellas mismas, de cómo valoran sus posibilidades, nunca llegan a emprender las acciones que les permitan convertir sus sueños en realidades. En los capítulos 4 y 5 veremos lo que son los sistemas de creencias y cómo utilizarlos. La pasión y la fe se combinan para dar el combustible, el impulso que lleva a la excelencia. Pero no basta con el impulso, como tampoco basta cargar de combustible un cohete y enviarlo a ciegas hacia todos los cielos. Además de esta fuerza se necesita un sentido, una noción inteligente de progresión lógica para dar en el blanco que necesitamos. También el siguiente rasgo, que es el número 3, rasgo número 3, la estrategia. La estrategia es la manera de organizar los recursos. Cuando Steven Spielberg, el director de cine, decidió convertirse en cineasta, se trazó la línea que lo conduciría al mundo que debía conquistar. Sin embargo, lo que necesitaba aprender, a quien, a quien le convenía conocer y lo que debía hacerse. Tuvo la pasión y fe, pero también la estrategia necesaria para que estos factores desarrollaran su potencial máximo. Ronald Reagan ha desarrollado ciertas estrategias de comunicación que suele aplicar con gran consistencia hasta obtener los resultados que busca. Todo gran artista del espectáculo, político, padre de familia o patrono sabe que para triunfar no basta con los recursos, es preciso utilizarlo del modo más eficaz, o sea, hablando de la estrategia. Buscar una estrategia equivale a admitir que el talento y la ambición, por sobresalientes que sean, siempre necesitan encontrar un camino que esté bien orientado. Uno puede abrir una puerta derribándola o descubrir que no estaba cerrada con llave. En los capítulos 7 y 8 veremos qué estrategias conducen a la excelencia. Ahora el rasgo número 4, la claridad de los valores. Esto está muy bueno. Dice, cuando pensamos en lo que ha engrandecido a muchos países, se nos ocurren cosas como el patriotismo y el orgullo, la tolerancia y el amor a la libertad. Esos son valores, los juicios fundamentales del orden ético, moral y práctico que formulamos acerca de lo que realmente nos importa. Los valores son sistemas de creencia que nos sirven especialmente para juzgar lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Son nuestros juicios acerca de lo que vale la pena. Muchas personas no tienen una noción clara de lo que es importante para ellas. A menudo los individuos hacen cosas por las que luego se sienten descontentos de sí mismos, sencillamente porque no tienen claro lo que inconscientemente creen que está bien para ellos y para los demás. Cuando contemplamos a los grandes triunfadores, vemos que casi siempre son personas con un gran sentido de lo que fundamentalmente les importa en realidad. Pensemos en Ronald Reagan, John F. Kennedy, Martin Luther King o Jane Fonda. Son personas cuyas visiones difieren mucho, pero que coinciden en poseer un fundamento moral básico, un sentido de lo que son y de por qué hacen lo que hacen. Una comprensión clara de los valores es una de las claves más exigentes y al propio tiempo más gratificantes para garantizar la excelencia. Ampliaremos estas consideraciones hasta el capítulo 18. Como probablemente habrá observado el lector, todos estos rasgos se alimentan e influyen mutuamente. ¿Tienen la pasión algo que ver con las creencias? Claro que sí. Cuanto más convencidos estemos de que podemos realizar algo, más recursos por lo general estaremos dispuestos a invertir para que se lleve a cabo. Ahora bien, ¿basta la fe por sí sola para alcanzar la excelencia? Es un buen comienzo, pero si confía usted en ver salir el sol y se plantea como estrategia para alcanzar ese objetivo echarse a correr hacia el lado contrario, es probable que no lo encuentres y
Nuestras estrategias para el triunfo se ven afectadas en algún sentido por nuestros valores, claro que sí. En el supuesto de que la estrategia planteada le exigiese hacer cosas contrarias a sus creencias inconscientes sobre lo que está bien o mal para su vida, no funcionará por bien concebida que estuviese. Esto lo vemos a menudo en aquellas personas que empiezan a triunfar, pero luego acaban por sabotear su propio éxito. En estos casos el problema estaba en un conflicto interno entre los valores individuales y la estrategia seguida para alcanzar el éxito. De la misma manera, las cuatro cosas que hemos considerado hasta aquí son indispensables del rasgo número 5, que es la energía. La energía puede ser la entrega total y jubilosa de un Bruce Springsteen o de una Tina Turner, o el dinamismo empresarial de un Donald Trump o un Steve Jobs, o bien la vitalidad de un Ronald Reagan o de una Katharine Hepburn. A la excelencia difícilmente se le llega paseando a ritmo demasiado sosegado. Los triunfadores se apoderan de las oportunidades y le dan forma. Viven como obsesionados por las maravillosas ocasiones de cada día, convencidos de que lo único que no les sobra a nadie es el tiempo. En el mundo son muchos los que tienen la pasión en la que creen a ciegas y conocen la estrategia que les permitirá satisfacerla y tienen un orden claro de los valores, pero simplemente carecen de la vitalidad física, o sea, la energía que necesitan para actuar como ellos saben. El triunfo a lo grande es inesperable de la energía física, intelectual y psíquica que se necesita para sacar el máximo provecho de nuestras posibilidades. Más adelante en los capítulos 9 y 10 aprenderemos y aplicaremos los útiles o instrumentos que nos aseguran un gran aumento inmediato de nuestra vibración física. El rasgo número 6 es el poder de la adhesión. Casi todos los triunfadores tienen en común una extraordinaria capacidad de adhesión, es decir, un talento para conectar y establecer relaciones con las demás personas, cualesquiera que sean sus orígenes sociales y sus creencias. No digo que no pueda deberse a que a veces un genio solitario inventor de algo capaz de cambiar el mundo, pero si el genio se pasa toda la vida confinado en solitario, habría triunfado en un aspecto pero fracasado en muchos otros. Los grandes triunfadores tienen siempre la cualidad de crear lazos que les unen con millones de contemporáneos. El mayor triunfo no sucede en los escenarios del mundo, sino en los repliegues íntimos del corazón. Y en el fondo, todos deseamos establecer relaciones duraderas de afecto con otros, pues sin ellas cualquier éxito o cualquier experiencia nos parecerían hueros y vacíos. En el capítulo 13 profundizaremos en esta cuestión. Rasgo número 7. La maestría en las comunicaciones. Es el tema esencial de este libro. El modo en que nos comunicamos con otros y el modo en que nos comunicamos con nosotros mismos determinan en último término la calidad de nuestra vida. Las personas que tienen éxito son las que han aprendido a aceptar cualquier desafío que les presente la vida y a comunicar esa experiencia consigo mismos de tal manera que logran cambiar las cosas a algo mejor. Las personas que fracasan se resignan ante las adversidades de la vida y las asumen como limitaciones. Las gentes que conforman y modelan nuestras existencias y nuestras culturas son también maestros en comunicarse con los demás. En todos ellos hallamos la capacidad de transmitir una visión, una búsqueda, una alegría o una misión. El dominio de las comunicaciones es lo que hace a los grandes padres, los grandes artistas, los grandes políticos y los grandes maestros. En casi todos los capítulos de este libro nos veremos obligados a tratar y a hablar de la comunicación de un modo u otro, por lo que representa como puente capaz de vencer separaciones, construcción de nuevos caminos y difusión de nuevas visiones. Dice, la primera parte de la obra presente le enseñará cómo adueñarse de su propio cerebro y de su cuerpo y dirigirlos con más eficiencia que nunca. Para ello actuaremos sobre factores que afectan al modo en que usted se comunica consigo mismo. En la segunda parte
Estudiaremos cómo descubrir lo que usted realmente le pide a la vida y cómo puede comunicarse más eficazmente con los demás y averiguar al mismo tiempo qué patrones de conducta crean habitualmente los distintos tipos de personas. En la tercera parte consideraremos desde una perspectiva global y más amplia cómo nos comportamos, qué cosas nos motivan y qué aportación podemos realizar en un plano más vasto, extrapersonal, o sea, hacia los demás. En ella abordaremos cómo combinar las aptitudes que usted habría aprendido para convertirse en un líder. Mi intención desde el momento en que me puse a escribir esta obra fue dar un libro de texto a la ciencia del desarrollo humano, un libro lleno de lo mejor y más reciente de las técnicas del perfeccionamiento. Deseaba poner en manos del lector las cualidades y las estrategias que le permitieran cambiar en cuanto todo uno quisiera, y eso en mucho menos tiempo del que usted hubiera creído posible. Deseaba proporcionarle a usted de modo muy concreto una oportunidad para mejorar inmediatamente la calidad de su experiencia vital. Y también quise crear una obra a la que usted tendría que leer una y otra vez, encontrando siempre lo que hiciese alguna cosa útil para su vida. Sabía que muchos de los temas que iba a tratar daban para escribir un libro entero sobre cada uno de ellos, pero deseaba que la información suministrada al lector fuese completa, algo que le sirviera en todos los terrenos. Así pues, espero que haya usted todo esto en esta obra. Dice, cuando estuvo terminado el manuscrito, las impresiones de los primeros lectores fueron muy favorables, excepto una cosa que me fue repetida por más de uno. ¿Tiene usted 2 libros ahí? O sea que era muy grande y le decían que por qué no lo separara y publica uno de ellos y después otro un año después. Dice, mi objetivo consistía en suministrarle a usted, el lector, la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. No deseaba administrar los temas a manera de píldoras, sin embargo me preocupaba que muchas de las personas ni siquiera llegaran a los capítulos que considero más importantes, pues se me había explicado que según varios estudios, menos del 10% de los compradores de un libro se lo leen más allá del primer capítulo. Al principio me costó dar crédito a esta estadística hasta que recordé que menos de un 3% de los habitantes de allá de Estados Unidos gozan de independencia financiera, que menos de un 10% tienen un objetivo establecido por escrito, que solo un 35% de las mujeres norteamericanas dicen encontrarse en buena forma física, entre los hombres todavía es más bajo que ese 35%, y que en muchos de nuestros estados, o sea, refiriéndose a Estados Unidos, 1 de cada 2 matrimonios termina divorciándose. Solo un pequeño porcentaje vive realmente tal como había soñado. ¿Por qué? Pues porque eso requiere esfuerzo y requiere una acción perseverante. Al multimillonario tejano del petrolero Bunkenhorn le preguntaron una vez que si tenía algún consejo para dar a quienes desearan triunfar. Contestó que el éxito es una cosa sencilla. En primer lugar, uno decide expresamente lo que quiere. En segundo lugar, decide si está dispuesto a pagar el precio necesario para conseguirlo. Y luego hay que pagar ese precio. A largo plazo no se obtiene lo que desea si no se pasa por esa segunda fase. Por mi parte, a las personas que saben lo que quieren y están dispuestas a pagar un precio por obtenerlo, me gusta llamarle lo que pocos hacen, en contraposición con lo que muchos hablan. Le desafío a que se entregue con el material aquí ofrecido, se lo lea por entero, comparta con otros lo aprendido y sepa disfrutarlo. En este capítulo he subrayado la importancia primordial de la acción efectiva, pero hay muchas maneras de ponernos a la obra. Muchas veces la elección depende de un largo proceso de errores y de nuevos ensayos. Muchos de los grandes triunfadores tuvieron que corregirse y cambiar de un planteamiento incontables veces antes de alcanzar sus objetivos. Equivocarse y volver a empezar está muy bien, solo que consume
enormes cantidades del único recurso que jamás nos sobrará a ninguno de nosotros, refiriéndose al tiempo. Y si existiese algún modo de aprender la acción que acelerara el proceso de aprendizaje, y si yo pudiera demostrarle cómo aprender justamente las lecciones que ya conocen quienes han alcanzado la excelencia, ¿qué tal le pareciera eso de aprender en cuestión de minutos lo que otros tardan años en perfeccionar? Ello se consigue por medio de modelar, o sea, seguir el ejemplo de alguien. Que es una manera de reproducir justamente la excelencia de otros. ¿Qué hacen ellos para distinguirse de los que se limitan a soñar en el triunfo? Vamos a descubrirlo juntos. Dice 2. La diferencia en que se resume toda la diferencia. O sea, la diferencia que hace la diferencia. Eso es la frase. Pasa algo curioso en la vida cuando uno se niega a aceptar nada que no sea mejor, muy a menudo lo consigue. Es una frase de Somerset Maugham que viene en el libro. Y dice, conducía por la carretera a 120 por hora cuando ocurrió. Se distrajo algo que estaba en el margen del camino y cuando volvió a mirar en la dirección de la marcha apenas le quedaba un segundo para reaccionar. Era casi demasiado tarde. El gran camión que iba de frente frenó de pronto. Para salvar la vida, tumbó la motocicleta iniciando un patinazo angustioso que le pareció eterno. Se vio a sí mismo en cámara lenta, pasando por debajo del camión, pero sucedió lo peor. El depósito de gasolina perdió el tapón y el combustible se derramó y encendió. Cuando volvió en sí, se halló en la cama del hospital, traspasado por el dolor, incapaz de moverse y sin atreverse casi a respirar. Las 3/4 partes de su cuerpo estaban cubiertas de horribles quemaduras de tercer grado, pero él se negó a rendirse, luchó por salvar la vida y luego por reanudar su carrera profesional, pero solo para recibir otro golpe abrumador, un accidente de avión que lo dejó paralizado de la cintura para abajo por el resto de su vida. En la existencia de todo individuo, hombre o mujer, hay un momento de reto a ultranza, un momento en el que se ponen a prueba todos los recursos de los cuales disponemos, en que la vida parece absolutamente injusta, un momento en que nuestra fe, nuestros valores, nuestra paciencia, nuestra comprensión, nuestra perseverancia se ven reforzados hasta límites y aún más allá. Para algunos, una prueba así es una oportunidad de convertirse en individuos mejores. Otros dejan que la experiencia les destruya. ¿Se ha preguntado alguna vez a qué se deben las diferentes maneras en que los humanos responden a los desafíos de la excelencia? Yo sí, y muy a menudo. Desde siempre me ha fascinado los motivos de la conducta humana tal y cual es. Y desde que tengo uso de la razón me obsesiona por descubrir por qué cientos de hombres y mujeres sobresalen entre quienes los rodean. ¿De dónde salen los líderes y los triunfadores? ¿A qué se debe que muchos vivan felices pese a las peores adversidades, mientras que otros que en apariencia lo tienen todo y están llenos de desesperación, rabia y depresiones? Permita que le cuente otra historia y observamos las diferencias entre los dos protagonistas. Se trata de un hombre que parece favorecido por la suerte en la profesional. Es un profesional del espectáculo fabulosamente rico y que tiene muchos seguidores. A los 22 años de edad fue el miembro más joven de la famosa compañía de comedias Second City de Chicago. Casi enseguida se convirtió en una estrella de la compañía. No tardó en tener un gran éxito en los escenarios de Nueva York durante la década de los 60 y se convirtió en uno de los grandes triunfadores de la televisión. Luego, en uno de los actores cinematográficos más cotizados. Se pasó al campo de la música y el triunfo fue inmediato. Tiene docenas de amigos que le admiran, una esposa amante y magníficas casas en la ciudad de Nueva York y en islas también. Tiene otro lugar de descanso de los famosos. A primera vista, posee todo lo que una persona podría ambicionar. ¿Cuál de los dos preferirías ser?
Difícilmente nadie se opondría en el lugar del primero. Pero deje que le cuente más cosas de estos dos hombres. El primero es una de las personas con más vitalidad, fuerza y éxito que conozco. Se llama W. Mitchell y vive actualmente en Colorado. Desde su terrible accidente en moto, ha conocido más triunfos y alegrías que muchos otros en la vida. Cultiva unas relaciones personales magníficas con algunos de los personajes más influyentes de Estados Unidos. Ha ganado millones en los negocios, incluso presentó su candidatura en el Congreso, pese a tener el rostro grotescamente desfigurado. La consigna de su campaña: vóteme para el Congreso y no seré solo un guapo más. Nada mal. Hoy, hoy día mantiene una relación fabulosa con una mujer muy especial y se encuentra en plena campaña para el cargo de vicegobernador de Colorado. Bueno, eso en aquel entonces. La otra persona es es alguien que le resultará familiar y que probablemente le ha proporcionado a usted bastantes horas de esparcimiento y alegría. Se llamaba Josh Belushi. Era uno de los cómicos más celebrados de nuestra época y uno de los grandes triunfadores de la industria del espectáculo durante la pasada década. Belushi supo enriquecer la vida de muchos, pero no su propia vida, cuando falleció a la edad de 33 años como consecuencia de lo que el forense llamó una intoxicación aguda de cocaína y heroína. Pocos de los que conocían bien, de lo, pocos de los que lo conocían bien se sorprendieron. El hombre que lo tenía todo se había convertido en un toxicómano que aparentaba muchos más años de los que tenía. Exteriormente no le faltaba nada de nada, interiormente estaba vacío desde hace muchos años. Los ejemplos así abundan y hay más casos. Por ejemplo, Pete Strudwick, que nació sin manos ni pies, se ha convertido en un especialista de maratón que ha corrido ya 40,000 kilómetros. Recordemos también la asombrosa historia de Helen Keller o Candy Lightner, la fundadora de Madres contra el Alcohol al Volante. Después de vivir una tragedia horrible, ya que una hija de ella murió atropellada por un conductor borracho, creó una organización que habrá salvado cientos y quizás miles de vidas. En el otro extremo de la escala, recordemos a seres como Marilyn Monroe o Ernest Hemingway, que tuvieron éxitos fabulosos y acabaron destruyéndose a sí mismos. Por tanto, yo le pregunto a usted, ¿en qué consiste la diferencia entre quienes tienen todo lo que hay que tener y quienes no? Entre quienes hacen lo que hay que hacer y quienes no. ¿Por qué unos superan las adversidades tremendas, inconcebibles y convierten sus vidas en un triunfo, mientras otros, pese a que contar con todas las ventajas, convierten su vida en un desastre? ¿Cómo consiguen algunas personas que todas las experiencias repercutan a su favor, mientras para otras cualquier experiencia actúa en contra de ellas? ¿Cuál es la diferencia en que se resume toda la diferencia en cuanto a calidad de vida? Esas preguntas siempre han sido mi obsesión. A medida que iba madurando, pude observar individuos que poseían grandes riquezas de toda especie, magníficos empleos, relaciones estupendas y buena presencia. Necesitaba saber por qué para ellos la vida era tan distinta de la mía y de mis amigos. Pues bien, toda la diferencia se reduce en la manera que nos comunicamos con nosotros mismos y las acciones que emprendemos. ¿Qué hacemos cuando tras poner todas nuestras fuerzas en el intento, las cosas nos siguen saliendo mal? Quienes triunfan no tienen menos problemas que quienes fracasan. Las únicas personas que no tienen problemas son las que están en el cementerio. Lo que distingue el fracaso del éxito no son las cosas que nos pasan. La diferencia estriba entre cómo lo percibimos, lo que pasa y qué hacemos en consecuencia. Cuando su organismo le comunicó a W. Mitchell la información de que estaba cubierto de quemaduras de tercer grado en un 75%, pude elegir entre varias maneras de interpretar la información, pero el significado del accidente pudo ver
en él mismo un motivo para morirse por caer en la desesperación o cualquier otra cosa que eligiera comunicar. Y él eligió comunicarse a sí mismo insistentemente que aquella experiencia había ocurrido por lo que estaba llamado a hacer algo y que hacía y que lo que le había ocurrido porque estaba llamado para hacer algo y ese algo algún día le supondría ventajas aún mayores respecto a su afán de hacer algo importante en el mundo. Como resultado de tal comunicación consigo mismo, formó conjuntos de creencias y de valores que siguieron orientando su vida desde una perspectiva ventajosa y no como tragedia, incluso después de verse paralítico. En cuanto a Pete Strudwick, el que no tenía manos ni pies, ¿cómo logró culminar el éxito con el maratón más difícil del mundo? Muy sencillo, dominaba la comunicación consigo mismo. Cuando sus sentidos comprobables le enviaban las señales que en el pasado solía interpretar como dolor, limitación o agotamiento, él se alimentaba a cambiar esa etiqueta de lo que significaba y a seguir comunicándose con su sistema nervioso de tal modo que le permitiera continuar la carrera. Luego viene una cita, dice, no cambian las cosas, cambiamos nosotros, de Henry David. Lo que despertó mi curiosidad fue saber concretamente cómo obtenían los resultados esas personas. Había comprendido desde hacía tiempo que el éxito deja claves, que quienes producen resultados sobresalientes hacen cosas determinadas que, que son las que crean dichos resultados. Comprendí que no bastaba con saber que un W. Mitchell o Bill Strudwell se comunicaban consigo mismos de una manera especial. Había que averiguar concretamente cómo lo hacían. Me convencí de que si repetía exactamente las acciones de otros, no, no dejaría de producir los mismos resultados de la misma calidad que ellos, de que si sembraba, no dejaría de cosechar. En otras palabras, si alguien se mostrase comprensivo, incluso en las circunstancias más adversas, yo averiguaría su estrategia, o sea, su manera de considerar las cosas, el uso de su propio cuerpo en tales situaciones, y así llegaría a ser más comprensivo. Si un hombre y una mujer llevasen 25 años felizmente casados y enamorados todavía el uno del otro, yo me enteraría de qué acciones han emprendido y qué creencias sustentan esa relación al objeto de adoptar las mismas acciones y creencias para alcanzar los mismos resultados en mis propias relaciones. Como uno de los resultados producidos por mí había sido un notable exceso de peso, empecé a comprender que solo necesitaba modelar mi conducta sobre la de los delgados, averiguar qué comían, cómo lo comían, qué opinaban, cuáles eran sus creencias y conseguiría lo mismo que ellos. Así fue como perdí 15 kilos sobrantes. Hice lo mismo en el aspecto económico y en las relaciones personales. Bueno, eh, hasta ahorita lo que ha estado hablando en el libro es sobre cómo nuestros valores y lo que creemos afecta nuestra forma de pensar y lo que hacemos. Eh, Hasta ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Estamos transmitiendo Poder Sin Límites todos los martes y jueves a las 3:15 de la tarde o en la repetición. Si nos estás viendo en la repetición, agrega el hashtag repetición para saber que nos estás viendo. Y hasta la próxima, nos vemos. Gracias.